Nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Quique Lago, jugador de niveles altos de Cash y también profesor de Educa Poker. Bienvenido, Quique. Buenas, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás, Sergio? Me gustaría un poco que te presentaras para la gente que igual no te conoce tanto, pues qué niveles juegas, qué haces actualmente, cuánto ibas profesionalizando el póker. Sí, me llamo Quique, soy de Vigo, aunque actualmente estoy viviendo en Tallinn, en Estonia. Llevo 2 años y un mes, más o menos, de profesional, aunque es verdad que antes ya jugaba un poco, pero bueno, lo compaginaba con algún trabajo, o sea, bueno, con un trabajo. Entonces, para mí, desde que, digamos que estoy de póker profesional, llevo 2 años. Y ahora mismo estoy jugando Cash No Limit Hold'em, principalmente de 400 a 1000. No 1400 a 1000. Vale. Luego hablaremos de ello, pero he estado investigando tu blog y lo que más valora la gente de ti, por ejemplo, es tu constancia y tu ética de trabajo, que creo que son dos cualidades de las más importantes en el póker. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo has llegado a desarrollar eso? Si ha sido en la infancia o cómo ha sido. Vale, sí, yo diría que sobre todo en la infancia. O sea, es decir, no creo que se nazca con ningún tipo de estas habilidades. Obviamente habrá gente un poco más con fuerza de voluntad para los trabajos o para las tareas, pero yo creo que también en parte es gracias a mi familia, que desde pequeño me ha educado con una ética de trabajo bastante grande. Eh, Mi madre, que siempre ha estado en casa con mi madre, o sea, con mi hermano y conmigo, desde pequeño nos ha educado a trabajar y hacer los deberes siempre, tratar de sacar muy buenas notas en el colegio, siempre lo típico que con, no sé, 7, 8 años nos preguntaba los deberes y cómo que había que tenerlo todo bien. Recuerdo una época, sobre todo, en la que yo iba al conservatorio, de los, igual a los 8, a los 12 o así, iba al colegio, luego tan pronto del colegio salía, iba a tocar el violín por ahí, y como que entre los descansos de clases que tenía de solfeo, violín, no sé qué, estábamos estudiando y ella estaba con nosotros. O sea que yo creo que ya recuerdo que desde pequeño siempre he estado trabajando mucho y luego también en casa lo que he visto es que mi madre trabaja un montón y mi padre igual. Entonces yo creo que digamos que eso ya lo he ido tenido, ¿no? Desde pequeño. Toda la vida es una persona que creo que me caracterizo por trabajar bastante. O sea, podremos decir que el entorno ha sido bastante clave porque el entorno te decía que te esforzases, tú también lo veías en tus padres que se esforzaban. Entonces, Sí, pues te has esforzado. Actualmente, ¿cómo es tu entorno, por ejemplo, de póker? ¿Te juntas con otros jugadores de póker? ¿Estudias con ellos? ¿Cómo, cómo haces eso? sí, pues aquí, de hecho, a Tallinn vine el año pasado, bueno, es el entorno que tengo actualmente, ¿no? De trabajo, entre comillas, Ujú. también porque conocía a mucha gente de CAS que iba a ir el año pasado, que el año pasado igual llegamos como 8 o 10 jugadores, y pues ya tenía algún amigo más o menos que conocía que eso iba aquí a ver allí, sabía que había más gente, entonces digamos que no fui solo, además también fui con un compañero, ahora justo estoy con otro, pero aquí en Estonia somos casi 100 o 100 y pico jugadores de póker, entre los que están algunos meses, otros ya igual ya se han ido, porque hay un grupo ahí con muchísima gente y pues algunos están siempre, otros viajan o lo que sea. Pero actualmente sí que tengo, digamos, un grupo un poco más cerrado de jugadores con los que estudio. Ahora, por ejemplo, desde diciembre estoy estudiando casi todos los días con un chico. Eh, y un poco volviendo a la pregunta o sea, inicial que me has hecho de que es muy importante el entorno a la hora de también tener pues digamos, un entorno que te ayude, ¿no? Ujú. a ser trabajador y a hacer todos los días ser constante, diría que yo cuido bastante mi entorno. De hecho, creo que hay una cosa que te escuché decir a ti, que como que somos, me lo que he grabado, somos la media de las 5 personas, ¿no? O algo así que nos rodeamos, o Sí, puede sí. ser así. Y me encantó esa frase y como que yo desde siempre trato de rodearme de gente que me aporte mucho. No quiere decir que no me gusta estar con gente que igual llega, joder, pues esta persona no me inspira tanto, pero sí que tanto en el colegio como en la universidad, como ahora jugando o sea, como jugador de póker, trato de rodearme de los jugadores a los que yo pues piense que son mejores que yo, creo que hacen algo mejor que yo y por eso trato de ver cómo lo hacen. Eh, entonces siempre trato de juntarme pues con lo mejor, porque creo que también es la forma de seguir aprendiendo y tratar
de mejorar. He tenido también la suerte estos 2 años de tener varios coaches, por ejemplo, y todos considero que son muy buenos y al final siempre vas sacando algo de cada uno. Y lo mismo pues un poco con el entorno de amigos. Trato también siempre de juntarme con gente que me guste, que me inspire de alguna forma. ¿Qué cualidades tiene que tener la gente para que te guste estar en ese entorno y qué cualidades no te gustan? O sea, dirías, hostia, es una red flag. Eh, o sea, te voy a ser totalmente sincero. Me gusta la gente competitiva Ujú. que, por ejemplo, imagínate, ahora se me ocurre una anécdota que todos los martes así vamos a jugar al fútbol, aquí en Estonia con varios amigos. Y a mí, de media, siempre los que van a caer bien, siempre que hago algún tipo de deporte o actividad, es la gente que está allí y le veo con algún tipo de iniciativa o que intenta o sea, que tiene proactividad por hacer las cosas, ¿no? Yo, de media, son la gente la que voy a buscar y con la que me voy a dar mejor, porque también creo que es un poco lo que yo creo que soy. No sé. Por otro lado, me suelo hacer muy amigo de la gente que es bastante tranquila. Yo creo que soy una persona relativamente nerviosa y me gusta estar con... De hecho, mis mejores amigos son personas súper tranquilas de media. Gente con la que puedes hablar, gente con la que le gusta escuchar. A mí me encanta tanto contar historias como escuchar o dar algún paseo con algún amigo. Y te diría que, por un lado, cierta voluntad o proactividad para hacer cosas y para apuntarse a cualquier plan, pero por otro lado también a nivel personal eh, me suelen gustar más las personas que son más tranquilas de personalidad, se podría decir. Ujú. Sí, sí. Esa gente, por ejemplo, con la que quedas son jugadores de póker, de Educa Póker en concreto, de Cash o en general. Aquí en Tallinn la mayoría son de cash, también precisamente por los horarios. Los jugadores de, por ejemplo, de torneos a veces tienen horarios un poco más diferentes, pero Ujú. sí, la mayoría aquí con los que más quedo, por ejemplo, con los que vamos al gimnasio juntos. Está súper guay aquí que tenemos como un gimnasio que se ha convertido ya en gimnasio de todos los jugadores de póker, que igual siempre que vas hay 6 o 7 españoles, o sea, es una Sí. pasada. Entonces vas allí, saludas a uno, saludas al otro, ves que uno está haciendo el pecho, el otro no sé qué, ya le vacilas un poco. Luego a veces hacemos la rutina de que vamos al spa juntos o a comer después. La mayoría son jugadores de cash, tanto de holding como de maja. Eh, y sí, no sé qué pregunta me has dicho, ¿no? ¿Qué modalidad jugaban, ¿no? Bueno, Y sí, ¿con qué tipo de gente te juntabas? ¿Si eran de Cash sí, o...? sí, la mayoría de hash. Y luego de Educa Poker, pues bueno, está aquí, por ejemplo, Tony Dancero, que justo he quedado con él a comer mañana, por ejemplo. Pero también hay de todo. Hay jugadores que no tienen ningún tipo de escuela o que van por su cuenta, etcétera. Vamos, que me junto con cualquiera. Vale. Luego hablaremos de eso, pero creo que es una persona como que pone bastante esfuerzo y demás en lo que haces para intentar llegar a high stakes, pero a la Ujú. vez, por lo que dices, que no solo es todo póker, póker, sino también vas al gimnasio, vas al spa, paseos, sales a comer y así. ¿Cómo es Sí, más o menos un día en tu vida y cómo crees que debería ser un jugador de póker más o menos de... O sea, ¿tú crees que tiene que estar todo el día jugando o también tiene que tener su tiempo de relax o cómo enfocas eso? ¿Por épocas? a ver, yo creo que lo primero, cada persona es diferente. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo explicar lo que hago día a día, pero está claro que no es para todo el mundo. Es decir, yo me he dado cuenta también de estos 2 años conociendo mucha gente, pues que hay personas que, por ejemplo, son más de mañanas, otras que son más de tardes, personas que les Ujú. cuesta más estudiar, personas que estudiando menos lo retienen más rápido, personas que estudian más lento, de todo. Yo quería contarte algo que es bastante personal, pero que me parece como bastante chulo. Yo te he dicho al principio que donde estoy, digamos que igual el esfuerzo que ahora me cuesta un poco ya menos, que hago es gracias a mi familia. Y Ujú. yo el año pasado, cuando estuve en Estonia, que al principio pues, es un poco duro, ¿no? Porque, bueno, es un país fuera que a mí al principio no, o sea, a mí no me cuesta tomar la decisión de irme fuera. Al revés, me hace mucha ilusión, pero luego llegas allí y dices, uff, vas a tener que estar aquí eso casi todo el año, Ujú. hacía frío, lo que sea. Tomé la decisión de, por ejemplo, hacer un grupo con mi madre de WhatsApp. Entonces yo todos los días, desde el año pasado, le escribo todo lo que voy a hacer el día siguiente.
Entonces yo tengo un grupo, básicamente, donde hablo yo solo. Mi madre de vez en cuando me envía un mensajillo de ánimo o lo que sea. Ujú. Y yo es la forma que tengo de organizarme. Entonces, de hecho, te podría enseñar lo que he hecho la última semana. Pero más o menos es casi siempre lo mismo, que es que me levanto entre las 9 y las 10 de aquí. Aquí es una hora más. Entonces, pues, de hecho, aquí ahora son las 12:30. Eh, Suelo dormir 8 horas, 7 horas y media como muy poco. Entonces, en función del día, la hora que me ha costado es lo que o sea, implica la hora que me levanto. Siempre que me voy a acostar pongo una alarma de 8 horas mínimo. Ujú. Ahora lo que estoy haciendo es tan pronto me levanto, desayuno, que me gusta desayunar bien, como que lo disfruto un montón, tomando ahí unas tostadas o lo que sea. Y luego ahora estoy quedando con el chico este que te comentaba para estudiar. Estudiamos entre 1 hora y 2. Después hago siempre deporte, eh, o gimnasio, o fútbol, o también estoy yendo a clases particulares de tenis, que me aficioné desde septiembre del año pasado. Ujú. Y después suelo ir a comer, o a veces vamos a comer fuera, que hay algún restaurante de comida, perdón, de menú del día, eh, que es muy cómodo porque no es muy caro, la comida es relativamente sana y así luego pues no tienes ni que limpiar ni cocinar y todo, que también algunos días cocinamos en casa, por supuesto, pero también es una forma de socializar, porque vas con algún amigo o lo que sea, quedamos a comer entre varios y pues nos contamos un poco del día. Después normalmente me cojo un café o me lo preparo en casa y ya con eso empiezo, digamos, mi rutina un poco más de trabajo, que la mañana al final también es trabajo porque estoy estudiando 2 horas, pero es un poco más ameno. Al final estás con alguien, no estás tú solo en un PC. Entonces suelo llegar a casa y pues en función de lo que tenga ese día, ahora desde también enero estoy dando clases, tengo 2 días a la semana que doy clase, un día a la semana que también recibo coach del Grana Distinction. Eh, Alguna vez que también tengo una clase en Educa, entonces en función de eso, pues hago eso por la tarde. Después suelo estudiar también por mi cuenta, revisar algunas manos, algunas tareas que tengo pendientes de organización, etcétera, y luego me pongo a jugar. Suelo empezar a jugar alrededor de las 5, Ujú. alrededor de las 6, y pues no sé, meteré un par de sesiones también en función de cómo estén las mesas. Eh, Normalmente si no hay mesas no juego. Digamos que ahora que juego un poco más alto no siempre hay el tráfico suficiente como para que yo me valga la pena una sesión de que pueda tener mínimo 6 mesas de media, aunque la mayoría de las veces sí que lo hay. Eh, Ujú. no siempre juego por las tardes, por ejemplo, hay algún fin de semana que me cambio el horario y, por ejemplo, si no tengo o si quiero descansar de deporte porque me noto muy cansado, como por ejemplo fue el fin de pasado que jugué un torneo de tenis al día siguiente, no me podía mover, pues juego por la mañana si hay mesas. Eh, pero más o menos sería así como mi día, terminaría con las sesiones, pausa para cenar. Ahora, por ejemplo, que hay muchísimo fútbol, mi compañero de piso le encanta el fútbol, que sea del Real Madrid, y yo apoyo un poco más al Celta o al Barcelona. Nos vemos siempre el partido, algunos vienen a casa también, un montón de amigos, o vamos a casa de otro y vemos, o por ejemplo, vamos a ver la Champions, bueno, la Champions, la Copa. Y después de cenar trato siempre de meter una sesión porque la verdad es que a nivel calidad del juego es donde las mesas están mejor. Entonces trato de meter una última sesión entre las 10 y las 12. Normalmente no me suelo acostar más tarde de la 1 o así, que de hecho si te fijas es justo las 8 horas para levantarme sobre las 9:10. Ujú. Sí, por lo que dices, es como que una cosa bastante importante que veo de los jugadores como que entrevisto, vamos a decir, de élite, es como que tienen una rutina como siempre la misma, vamos a decir, y luego es una rutina como sostenible en el tiempo y que les gusta. Que yo, por ejemplo, Sí. muchos de mis alumnos, igual, imagínate que están en el Mi 25, en el Mi 50, lo que sea, Uh-huh. no tienen esa rutina, sino que un día hacen una cosa, otro día otra, van un poco, un día juegan una hora, otro día juegan a otra, o no tienen claro si jugar muchos días, poco. Entonces creo que eso es clave. No sé si piensas lo mismo con los alumnos que Sí, o sea, yo sería incapaz básicamente de levantarme y no saber qué hacer. Es como que mi cabeza o cómo me estructuro, pese a que soy una persona que luego muchas veces improvisa en su forma de actuar dentro de la vida, me gusta tener las cosas bastante bien organizadas. Soy una persona que le gusta planificar las cosas desde pequeño también, en la universidad, tener todo más o menos atado y tener un cierto orden. Entonces es lo que decía yo, por ejemplo, el día anterior ya trato de poner lo que voy a hacer el día siguiente. Esto de levantarse por la mañana y empezar a improvisar, a mí me parece que es muy poco eficiente. Y una de las cosas
que más valoro de la vida es la eficiencia. O sea, a mí una de las cosas que más me molestan, entre comillas, que antes me acuerdo que me lo hayas preguntado y no te he dicho nada, pero es o sea, ver algo que decir, claramente se puede hacer de una forma mejor, o sea, se está perdiendo el tiempo. Eh, es decir, una tarea que si cambias una cosa, se puede hacer mucho más rápida. Por ejemplo, era una de las cosas que más me molestaba de mi antiguo trabajo, que al final en una oficina pues está claro que por cómo es el sector y por cómo funciona en una empresa muy grande, la eficiencia está claro que es muy difícil de conseguir porque hay muchas personas involucradas, etcétera, que no es lo mismo que trabajar entre una y dos personas, que obviamente es mucho más sencillo organizarse. Sí, yo soy igual que tú. Yo antes no me organizaba mucho y era como me levantaba y no sabía qué hacer. Y ahora yo sé exactamente, de hecho, con una semana de antelación planifico, o sea, con todas las semanas, ¿eh? Los domingos digo, vale, voy a hacer esto, esto, esto. Porque no me puedo levantar y decir, o sea, igual que sé que tengo la entrevista contigo, pues luego sé que voy a Uh-huh. hacer esto, luego esto, y solo tengo que mirarlo y hacerlo. Si estoy pensando en qué tengo que hacer, a mí personalmente es como que gasto mucha energía, procrastino y luego puede ser que haya personas que funcionen mejor por lista de tareas, de una tras otra, pero no conozco a nadie que diga, no, yo hago lo que me apetece y saco todo, porque al final O tienes sea, esa capacidad. habrá de todo, pero yo creo que es complicado, ¿no? O sea, me parece mucho más difícil, básicamente, tratar de hacer lo mismo que hago yo sin esa organización. Habrá gente que será capaz. Y estoy seguro que habrá gente que incluso tenerlo todo organizado le genere estrés y no sea capaz de, de estar feliz en su rutina. Entonces, por eso te decía que habrá personas que pueden funcionar de una forma y otras de otra. Yo de media creo que es como más eficiente organizo mi tiempo, que al final es de las cosas más valiosas que tenemos. Has dicho que vas al gimnasio, haces Ujú. tenis también. ¿Cuántos días Sí. haces deporte a la semana? Trato de hacer o todos los días o descansar uno. Eso es algo que desde hace 2 años también, más o menos tres, o sea, yo he tenido un par de operaciones bastante tochas a lo largo de mi vida, de una especie de tumor en la barriga, sin entrar en Sí. detalles, pero la última fue como hace 2, 3 años. Y después de esa, como que me quise recuperar bastante bien. De hecho, como que invertí mucho dinero mío en fisios y en, bueno, personas que me ayudasen a recuperar la fuerza del abdomen. Y desde esa dije, vale, pues esta vez, ya que, digamos, la vida ha ido todo bien, estoy súper sano, me quiero poner, o sea, quiero poder disfrutar del deporte y estar más en forma. Entonces trato de hacer mucho deporte, que además me encanta. Suelo elegir deportes en los que pueda competir de alguna forma. Es verdad que el gimnasio no es lo que más me entretiene, pero sí que también, no sé, a nivel estética, a nivel confianza y también que no voy solo, voy la mayoría de las veces con amigos y tal, es divertido. De hecho, ahora te diría que casi todos los días siempre hago los ejercicios con alguien. O sea, como que, imagínate, hoy hacemos el típico pecho tríceps, pues nos vamos turnando uno a uno a la máquina. Entonces, joder, vas hablando cualquier cosa, o sea, es divertido. Que también muchas veces he ido solo. El año pasado iba un poco más solo y no sé, me pongo cualquier podcast. De hecho, el podcast último que hiciste me lo estaba viendo en el gimnasio. Escucho música que me encanta. Y aparte de eso, tengo mínimo una clase a la semana de tenis, que ahora desde septiembre contraté con un club y estoy con una entrenadora, que me lo estoy pasando pipa también y mejorando mucho. Y luego eso, más o menos 1 o 2 días a la semana jugamos al fútbol aquí con unos rusos también, que es muy divertido. Y de hecho nos vamos a apuntar a un torneo juntos que están ahí ahora organizando lo que, bueno, están ahí, alguno quiere organizar las camisetas, otro el nombre del equipo y tal. De fútbol 7 creo que lo empezamos una semana o dos, o así. Va a estar bueno. Sí, algo que veo es como que creo que se está poniendo un poco más de moda el hacer deporte. No sé, por ejemplo, tema de Ibai Llanos, que se ha puesto más en forma, los Uh -huh. streamers y demás. Y yo cuando entrevisto a los top, gente como tú, como que todos hacéis mucho deporte, ¿sabes? Ya sea lo que te gusta o gimnasio. Yo, por ejemplo, también voy bastante al gimnasio y también me gustaría compaginar pádel, iba bastante antes, cuando fui al gimnasio pues Uh lo dejé -huh. un poco. Boxeo también quiero hacer un poco. Igual no tanto para competir, sino diferentes modalidades que te divierte y todo eso. Sí que me parece bastante importante. Sobre todo para gente que no haga nada de deporte, que se dé cuenta de que si la gente de élite hace tanto, es por algo. O sea, el deporte creo que es esencial en la vida. Yo también, de nuevo, es algo que he mamado desde casa. O sea, mi padre que, bueno, ahí mismo no sé qué edad tiene, pero ya, joder, es una persona que no está claramente en su plenitud, o sea, en plenitud física.
el tío corre medio maratones, o sea, y corre todos los días prácticamente. O sea, yo siempre que llego a casa, o cuando estoy en Vigo en Navidades, por ejemplo, mi padre a la una sale a correr y vuelve. O muchas veces lo que hacemos, que es algo que también igual desde pequeño, vamos a casa de mis abuelos, que está como a media hora en coche, vamos en el coche y paramos a mitad de camino porque mi padre va corriendo. Entonces, claro, o sea, hace como la mitad corriendo. Entonces, claro, yo ya Joder. desde pequeño el deporte está dentro de la familia. Mi hermano también juega, bueno, he jugado al fútbol desde pequeño, juega en el equipo de fútbol sala del colegio, luego pasé al fútbol 11. Me apuntaron a clases de tenis de pequeño, aunque luego apenas lo dejé. Y luego desde los 18, 19 así, jugué mucho al pádel, que cuando estuve estudiando en Madrid era lo que más hacía. Ujú. Yo, por ejemplo, para la gente que escucha esto, yo no he tenido ese entorno, en mi familia nadie hace deporte. Ujú. En vez de utilizarlo como excusa de me hubiera gustado eso y para yo hacerlo, yo pienso un poco de tengo que ser yo como tu padre que inspira a los demás, ¿sabes? Tienes que ser tú la persona que está inspirando y que dice, madre mía, se va a hacer media maratón. Entonces, Sí, tu hermana o tus hijos o tus padres o lo que sea, les va a apetecer salir más a andar, correr, apuntarse al gimnasio, ¿sabes? Un poco ser tú pues quien eso es inspira en vez de... muy, muy en vez bonito de- eso que dices. O sea, yo digamos que creo que he tenido bastante suerte en ese sentido, ya te lo he dicho, pero el entorno y la familia que te he recibido es las cosas que probablemente me ha tocado la lotería, entre comillas. Ujú. Vale, luego también me has dicho como que estudias con una persona, Ujú. ¿qué es? Me imagino que alguien de tu mismo nivel o le das coaching o... Vale, te cuento. O sea, yo, bueno, el año pasado, que es cuando vine a Estonia, eh, o sea, bueno, es que no sé cómo contártelo así. Para ponerte primero en situación, creo que debería contarte cómo he ido estudiando, si quieres, durante estos últimos 2 años. Sí, Yo sí. justo tan pronto empecé a profesionalizar el póker, tuve la suerte de que yo le escribí un mensaje por Twitter al Moro Bielsa, que es otro profesor también del claustro Educa Póker, eh, porque le había anunciado en Twitter que daba clases privadas. Yo, previamente a ser profesional, sí que también había recibido algún tipo de coaching, pero claro, no era lo mismo que cuando uno ya es profesional, porque apenas podía revisar la clase. Alguna vez la clase la veía mientras estaba comiendo o en descansos del trabajo, en la universidad. Eh, Pese a que sí que había conseguido tener, digamos, cierto conocimiento, no era para nada profesional, no lo tomaba nada en serio porque tampoco podía, no tenía el tiempo necesario. Ujú. Pero justo que tan pronto yo dejé mi trabajo en febrero, en marzo, tuve la suerte de, es decir, empezar ya casi la carrera con un coach de la mano, que es algo que de nuevo he tenido bastante suerte, porque era una persona que lleva muchos años jugando a un nivel muy alto, que encima explica súper bien y que encima los compañeros con los que yo entré tenían todos un nivel bastante mejor que el mío, ya me lo había dicho. Pero bueno, yo le dije que iba a poner muchísimas ganas, le había contado un poco la historia de mi vida y como que dijo, va, para adelante. Eh, entonces, yo desde entonces esa había estudiado con el Moro, como te decía, y con alguna vez también con compañeros de estudio de los del grupo o compañeros que fui conociendo a través de en las mesas, Ujú. lo típico de este, parece que es regular, tal, quieres un día estudiar juntos, lo que sea, o te escribía alguno y había creado un grupo aparte con los que veía manos. Eh, Cuando me fui a Estonia cambió la cosa un poco, porque también a los 3 o 4 meses empecé a ser profe en Educa y ahí como que ya conocía más gente con la que estudiar y demás. De hecho, como abrí el blog que tengo yo en Educa antes de ser profe, justo al irme a Estonia, preguntando si había gente con la que estudiar y conocía muchísima gente. Es decir, yo creo que es primordial estudiar con alguien de media porque te va a abrir la mente. Es decir, tú cuando estudias solo, sobre todo póker, que es algo que, digamos que la base teórica es muy dependiente de qué. O sea, todo puede estar bien o todo puede estar mal en función de lo que estimemos. Ujú. No sé si me estoy explicando, pero si Sí. uno es muy fácil que se autoconvenza de que hace las cosas bien, sobre todo si igual tiene un poco de ego, que creo que tenemos todos, para ser jugador de póker probablemente mínimo tengas que tener un poquito de ego. Entonces estudiar con alguien siempre, encima yo he estudiado siempre con gente que a mí me encanta decir las cosas literal, si yo creo que es un error garrafal y que me lo digan viceversa. O sea, gente sincera, gente abierta y que tampoco le importe poner sus errores o las manos que ha jugado mal para ir aprendiendo. Y dio la casualidad que en diciembre o en noviembre
esto fue el año pasado, más o menos te estoy hablando cronológicamente, me escribió un chico por Educa que quería venirse a Tallinn. Y pues este chico resultó que vivía en Vigo. Y yo no lo conocía nada, que jugaba al póker, y era uno de los chicos con los que yo estaba jugando cuando me dijo el nick casi todos los días en las mesas. Entonces le conocí y llevo estudiando con él justo ahora desde entonces, pero porque también eso, está prácticamente al mismo nivel que yo, juega más o menos como yo, incluso te diría que un poco mejor, hace muchas cosas mejor que yo, puede que yo también algunas cosas mejor que él y nos podemos complementar. Y me inspira, como te decía antes. También tiene muchas ganas, es más joven que yo también. Pero no te diría que ahora estoy con él por el hecho que sea él, sino yo estaría con cualquier persona realmente que me inspire, que pueda aprender y tal. Y justo con él estoy muy cómodo, pero también estoy con mucha gente, otra gente eh, que, que también tiene un buen nivel, que también tiene muchas ganas. Yo me da igual realmente con quién estudiar, mientras si es mejor que yo, pues mejor, ¿no? Igual que si estás en una clase de tenis o quieres jugar al fútbol, a mí me gusta jugar con gente buena, porque aprendes algo y siempre, yo qué sé, quieres ganarles. Eh, los grupos, por ejemplo, de estudio así, que aquí pues tienes de uno, ¿de cuántos Ujú. recomiendas que sean máximo? Buah, te diría que como mucho 3 o 4. Yo he estado una vez en una llamada de Skype, de hecho tenía un grupo que empecé yo, de ir metiendo gente y como que llamábamos y entraba quien estuviese. Y eso vamos, se nos fue la olla porque llegaron a ver 15 personas en el grupo y se conectaban 5 o 6 y había mucha gente hablando. Yo ya que con mucho 3 o 4, porque sí que está alguna llamada que dices, mira, esto no, o sea, hay que dividir los grupos. O sea, habría que hacer 2 llamadas porque yo trato de decir una cosa, otro grita, luego una persona igual ni conoces, entonces era mucho jaleo. Yo te diría que con muchísimo 3 o 4 personas. Sí, porque Sí. estaba justo pensando de que, claro, yo cuando estaba todo con el póker teníamos un grupo que tenía bastante nivel, pero claro, cuando te juntas 7 8 personas, cada uno quiere dar su opinión. Entonces, claro, es como que no, que la cosa no fluye tanto, ¿sabes? Como si estáis tres, por ejemplo, que es como uno da opinión, otro y sigues, ¿sabes? Lo otro es un poco que se queda un poco estancado. Y luego también me parece interesante, yo siempre recomiendo que, por ejemplo, para crear ese grupo, imagínate, en este caso, si estás en Educa Poker, pues ser Ujú. muy activo para que te pase, bueno, lo que te pasa a ti, de que te escriben, o si no, pues ser tú quien escribe a, vale, hostia, este le tengo las mesas, o este, si yo estoy jugando en el Mi 50, pues este que está en el Mi 50, en el Mi 100 y tiene actitud, pues le escribo y ahí creamos ese grupo. Si no eres activo, pues nadie te conoce y no van a querer estar en el grupo contigo. Sí, o sea, un poco lo de los grupos, de nuevo, también es otra vez la palabra de la eficiencia. O sea, un grupo de 8 personas no es eficiente. Entonces va a ser muchísimo más eficiente, o sea, vas a aprender mucho más rápido, ver las cosas mucho más, o sea, va a ser todo mejor si sois 3 o 4, salvo que tengáis, de nuevo, pues una gran armonía o sabéis hablar entre muchos, pues que, joder, respetar la palabra, todos, o sea, eso son muchísima gente. Entonces, y luego si el tema del grupo es de ser activo, eso te diría con todo, o sea, un poco en la vida hay que echarle un poco de jeta en ese sentido, tratar de intentar que te conozca, o sea, intentar de que si sabes de alguien que está jugando muy bien, muy mejor que tú, y tienes la posibilidad, preguntándole, de estudiar con él, pues joder, inténtalo, si es que es gratis, no pierdes nada. Mm, A mí seguro que muchas veces le pregunta a alguien, oye, tal, y no te responde. Pero oye, si algún día quieres ver un par de manos, lo que sea, yo encantado. Y pues igual no quedó así, o igual un día te dice, oye, pues venga, va. Y yo digo, pues mañana. Y no sé, igual aprendes algo o viceversa. Yo también eso, o sea, justo mencionas Educapoke, la verdad es que de las mejores cosas que tiene la escuela es el foro donde incluso hay muchísimas personas que pueden entrar a escribir sin incluso estar suscrito a una escuela o lo que sea, para eso, conocer, para hacer preguntas de cualquier tipo, de regulación, de manos, de salas, de por qué no funciona el tracker o lo que sea. Para eso es casi como si fuese un foro coche, vamos, o sea, ahí para todo el mundo y puedes escribir de cualquier cosa y puedes conocer a gente también. También si estás en la escuela y ves los alumnos que están subiendo tutorías todo el día del mismo nivel, pues yo estoy seguro que hay gente que estudia juntos gracias a eso, que igual no se han conocido en persona, pero son, entre comillas, alumnos de una misma comunidad.
Sí, a mí el hecho de comentar en foros y tal me parece como de lo mejor para estudiar, porque primero piensas tú, luego ves la opinión de otro, luego también muchas veces ves la opinión del profesor, ¿sabes? Me parece como de lo más eficiente. Sí, lo de ChatGPT también. Si yo, por ejemplo, a muchas veces pues le he escrito a gente para hacer entrevistas que me Ujú. dicen, madre mía, la gente que ha venido. Y digo, yo qué sé, yo les escribo y si quieren, pues vienen. Y es verdad que muchas veces me han dicho que Literal. sí, que yo pensaba, joder, madre mía, la gente que estoy trayendo, pero que no dejan de ser personas, ¿sabes? No, total, o Incluso... sea, sí es que hmm, total. tal cual. Luego hay una cosa que me has dicho, por ejemplo, que te gusta ser eficiente y también me has hablado de cuando estabas en la oficina en una multinacional. Para mucha gente Ujú. que no escuche, que esté jugando pues niveles medio bajos, quiere ser profesional y está compaginándolo con un trabajo, ¿qué consejo le podrías dar? ¿Cómo lo hiciste tú para ir subiendo niveles o...? O sea, es duro, ¿eh? Yo te digo, es muy difícil. O sea, yo digamos que conocí el póker en la época de la universidad, un poco más en serio, Ujú. y fui jugando pues eso los fines de semana. Bueno, tengo un montón de anécdotas con mis compañeros de piso, que yo jugaba ahí en una habitación de repente escuchaban un grito y era que había ganado un torneo, algún bote, o sea, siempre me lo recuerdan, o un satélite para un torneo, y como que ellos no entendían nada y decían, este va a perder Ujú. lo que sea, pero digamos que yo obviamente me lo tomé al principio de forma un poco más recreacional, pero siempre tratando de ver vídeos, tratando de aprender lo que había. Una vez que empiezas a trabajar, o sea, yo te diría que sí, me parece el consejo más sabio, que es que el trabajo, dependiendo de la importancia que le des en tu vida, pero es muy importante. Entonces, valora también lo que tienes, porque el póker no es una carrera fácil. Yo digamos que antes me comentabas, ¿no? Yo no juego al póker por necesidad, yo juego al póker porque me encanta y porque sabía que si dejaba el trabajo y le ponía todo el esfuerzo que sabía que estaba dispuesto a poner, sabía que me gustaba, yo confiaba bastante en que me iban a ir las cosas bien, porque también nunca me haya puesto a estudiar en serio y digo, si más o menos estoy ganando sin ponerme a estudiar todos los días, si me pongo a estudiar todos los días, yo me acuerdo cuando estaba en el trabajo decía, bueno, si algún día me cojo el Wizard y me pongo ahí a ver todo, pero claro, no tenía tiempo. ¿Qué le recomendaría a una persona que está trabajando? Pues que si le gusta el póker, que se lo tome de forma recreacional, que trate de utilizar el poco tiempo que tiene libre en aprender lo básico y a poder ser ganador en un stake que esté cómodo. Pero que si quiere dar el salto a profesionalizarse, que primero lo tenga claro, porque obviamente tiene un coste de oportunidad muy alto. Yo en aquel momento creía que no lo tenía porque el trabajo no me gustaba, pese a que estaba bien situado gracias a la carrera que había estudiado, etcétera. No sentía que estaba en el lugar adecuado. Un poco también mencionando a lo que decía antes, no me inspiraba la gente de la que me rodeaba, eh, pese a que obviamente hay muy buenos profesionales, pero no era lo que yo quería ser de mayor, entre comillas. Y sí que pues veía el póker como una salida mucho más feliz, entre comillas, donde podía también tener mi tiempo libre para poder hacer deporte, etcétera, y poder desarrollarme. Además que organizarme a mí, o sea, organizar yo mi propio horario es de las cosas que más me gustan. Entonces, a esa persona que está trabajando le diría que paciencia, calma y que trate de hacer las cosas poco a poco, que no hay prisa. Que, no sé, yo igual estuve 4 años para subir de No Limit 5 a No Limit 100, pero porque claro, Ujú. primero yo no tenía banca, no tenía un tipo de gestión de nada, lo mío era de toda una forma medio recreacional. Iba jugando, o sea, había semanas que no jugaba, por supuesto. Que si ya quieren profesionalizarse y subir un poco, que, hombre, si se apuntan a alguna escuela o a un grupo de estudio, etcétera, y que vayan poco a poco, pero que no tengan ese estrés de que tienen que subir en un año. O sea, es imposible, en mi opinión, tener un trabajo y compaginarlo con el póker. Es imposible. Ujú. Habrá gente que lo pueda conseguir, pero es que o sea, estás compitiendo, entre comillas, con gente que ha dejado, acaba de terminar la carrera o acaba de dejar el trabajo o no tiene trabajo, lo que sea, que está full time. Es que Tal cual. es imposible de competir con esa gente. Ujú. O sea, yo ahora conozco a chavalitos que están empezando así, que tendrán sus 21, 22 años, que acaban de acabar la carrera, por ejemplo, y están full time al póker y están estudiando todas las mañanas. Y estarán en sus 100, 200, 100. Si tú estás con un trabajo y quieres
entre comillas, competir con esa gente, vas a estar jodido. Por eso te diría que mucha paciencia y que poco a poco. ¿Cómo era, de qué era el trabajo ese que tenías? Yo era consultor de transacciones. Pues básicamente lo que hacía era ¿Y qué trabajar carrera con estudiaste? derecho y ADE. O sea, que más o menos era un trabajo bueno, para decir, en la sociedad. Sí, Ah, bueno. bastante bueno, te diría. Mm. Vale, yo sí lo que veo es lo que has hecho tú, de que mucha gente que me escribe tiene mucha prisa. De Sergio, no me gusta mi trabajo, es una mierda. O sea, tú imagínate, a ti no te gustaba ese trabajo, pues imagínate si eres camarero o cualquier tipo de trabajo que en principio pues, a la gente le gusta menos, cobra menos y piensa que el póker le va a dar eso. Y yo veo que tiene mucha prisa y luego otra cosa es que no saben realmente lo que es el profesional de póker, porque tú piensas que juegas 6 horas a la semana, ponle, y estudias 2 y tú piensas, hostia, Y ya cuando sea está, ¿no? jugador de póker va a ser la hostia. Pero claro, luego cuando juegas 40 y estudias 10 o 30 y 10 o lo que sea, claro, es muy diferente, ¿sabes? Entonces, ¿qué le dirías a esa gente? ¿Has visto casos así de que piensan que es de una manera y es de otra? O sea, lo primero, respondiendo a lo que primero has dicho, de la prisa que tiene la gente, te diría una frase que tengo apuntada en las notas del móvil, que normalmente no suelo apuntar frases de estas motivacionales, pero la vi en un vídeo de Adestinso, que ahora está haciendo una especie de saga de cómo ese profesional educa, que es eh, prisa con las acciones y paciencia con los resultados, o algo así. Y es Ujú. básicamente, si tienes tanta prisa, vale, pero utiliza esa prisa para el estudio, para Tal cual. jugar, para tal. No tengas la prisa con los resultados porque básicamente no va a depender de ti. O sea, es que es como tirar una moneda al aire, pues de cara a cruz, pero no pidas la cara porque igual cae cruz. Eh, si tienes tanta prisa, pues ponte ya a estudiar, ponte a ver un grupo. Utiliza esa energía que tienes de forma activa para buscar gente con la que estudiar, para buscarte, bueno, puede ser una escuela o puedes estudiar por tu cuenta, lo que sea, por supuesto. Pero, y luego paciencia con los resultados, porque es que es muy similar a ir al gimnasio. Es que no te vas a poner fuerte de aquí a mañana. Yo llevo yendo al gimnasio un año y medio, dos, y bueno, he subido un par de kilos, pero no. Vamos poco a poco. Sí, sí. Entonces, y luego me decías, perdón, que se me ha ido. Eh, no es, vale, que la gente dedica, ponle, trabaja 40 horas y le dedica al póker 8 extra. Ya. Y se piensa que cuando dediquen 40 al póker, que va a ser... O sea, básicamente que Vale, cuando le sí. dedicas muchas horas a algo, te gusta menos en general que Hmm. cuando solo es un poco como hobby, ¿sabes? Ya, es que a ver, hacer el cambio, si, o sea, igual en la mente puede ser como muy idílico, puedes procrastinar de, vale, voy a hacer tanto, tal, pero luego hay que conocerse a sí mismo y saber, vale, yo tenía un trabajo que no me gustaba, pero te gusta el póker, o sea, te gusta levantarte todas las mañanas y ponerte a estudiar, te gusta también tener una rutina que te permita estar concentrado y te permita estar sano, o sea, dormir bien, comer sano, entre comillas, todo eso forma parte de la rutina de un buen profesional. O sea, no creo que igual sea un deportista o los jugadores de póker sean deportistas de élite, pero es algo extrapolable. Creo que hay ciertas patrones de conducta o de rutina que se tienen que seguir, en mi opinión, para tratar de alcanzar el juego óptimo. Luego habrá gente, por supuesto, que igual no lo trabaje de la misma forma y pueda conseguir muy buenos resultados, pero está claro que yo creo que si lo haces todo bien, te ayuda. A mal nunca te va a venir y aunque no te ayude en el póker, igual te ayuda en tu vida en general, que siempre viene bien. Eh, Está claro que cuantas más horas trabajes, mejor, pero es que igual no eres capaz de trabajar 40 horas a la semana al póker porque no te gusta, porque no estás acostumbrado. Entonces, de nuevo, empezar poco a poco me parece lo más clave. Por ejemplo, si tienes en un trabajo una semana de vacaciones o lo que sea, prueba a ver cómo es un día de jugar de póker. Ponte un día entero o el fin de semana a brindar 6 horas, a ver qué tal. A meter una sesión de 2 horas o de una hora y media por la mañana fresco, no después de. Yo me acuerdo cuando jugaba después del trabajo, o sea, eso era imposible. O sea, yo jugaba 15 minutos y tenía que hacer la sesión, porque es que me petaba la cabeza. A veces lo que hacía era levantarme por la mañana a jugar, que tampoco era buena idea. Si algo que creo que puede ser interesante es en vacaciones, en el típico mes que tiene la gente de vacaciones, ¿a ti te apetece estar todo el día dedicándole al póker?
¿O te apetece pasar tiempo con tus familia, amigos, Netflix, videojuegos, etcétera? Porque si es la segunda, cuando seas profesional te va a pasar lo mismo. O sea, realmente no tienes esa pasión por el póker. Yo los que veo que tienen la pasión salen del trabajo y piensan en jugar a póker y estudiar póker. Y O sea, si no tienes eso, mm, va a ser complicado. Va a ser sí, o sea, complicado. yo creo que ni tanto ni tampoco, pero está claro que te tiene que gustar. O sea, a mí, me refiero, yo por ejemplo voy a cenar con un par de amigos y a mí no me importa hablar de póker. Tampoco lo quiero todos los días, es decir, quiero también salir a cenar o dar un paseo joder, no estar pensando en la mano que me ha dejado rayado, tal. También es bueno desconectar Sí, sí. y, no sé, hablar de, pues, la novia que te echaste ayer o lo que sea. Pero está claro que tiene que gustar y tienes que tener mucha pasión. Y yo creo que también algo que a mí me caracteriza es que yo las cosas que hago, cuando me gustan, las hago con mucha ilusión y con, sí, esa, digamos, pasión por el juego, pasión por tener mejor estrategia, poder ser competitivo, ganar. Si eso no lo tienes, es difícil. Que luego en vacaciones te apetece jugar al póker, pues bueno, habrá de todo. También es muy importante saber desconectar. Una de las frases que a mí más me ha marcado en mi vida es una de mi abuelo, que dice que en la vida hay que saber cuándo estar en el trabajo y dar el 100% para luego poder dar el 100% descansando y pasártelo bien. Ujú. Si haces el 100 y el 100, eres la persona más feliz del mundo. Si haces un 50, pues igual solo te mereces un 50 de vacaciones. Pero que sí, que prueben, que esas personas prueben a ver qué, porque lo que no puedes hacer es, en mi opinión, dejar el trabajo y decir, bueno, a ver qué pasa esta semana. ¿Seré capaz de cumplir las 40 horas, las 50 horas? Pues igual estaría bien probarlo un poco antes, ¿no? Ujú. Si yo me refería a si, o sea, tú tener un trabajo y luego tener ganas del póker, no de tú te dedicas al póker y en tu descanso piensas en póker. Ya, ya, vale, Eso- sí. A eso me refería. O Vale. sea, de que tú, cuando estás trabajando, por ejemplo, en lo tuyo, Ujú. luego decir, usted llego a casa y en vez de ir a Netflix me apetece jugar a póker. En tu caso, obviamente, no te apetece jugar a póker porque ya estás todo el día. O sea, te Ya, ya, apetece claro, al claro. revés, ver Netflix. O te apetece otra cosa. Sí, sí, eso Sí, sí, vale. está claro. Y luego una cosa que me ha gustado es lo de deportista de élite. Yo intento inculcar bastante a la gente porque creo que los jugadores de póker en general no tienen tanto esa mentalidad. Que es que igual que antes, hace 30 años, pues, sí, yo qué sé, Ronaldo Nazario y toda esa gente, bueno, no sé si justo esos, pero en los descansos fumaban, Sí, sí. ese tipo de los brasileños, y salían de fiesta y demás, y ganaban, y hoy en día pues, el que lo hace, pues como Neymar, por ejemplo, que si alguno es fan, pues ya lo siento, como Ujú. que, claro, hace eso y está bien porque le ha decidido eso, pero luego a la hora de rendir en la pista, bueno, en el campo de fútbol, como que no lo hace lo mismo, como gente como Cristiano, gente que se lo toma súper en serio y toda su vida es como alrededor del fútbol, que no quiere decir que esté todo el día jugando a fútbol, sino que cuando va a descansar, como dices tú, 8 horas de descanso es parte de su rutina. Estar con su novia es parte de su rutina, o con sus hijos, o dar un paseo, pero es como, soy un deportista de élite y todo va enfocado a eso, ¿sabes? Sí, Un yo poco creo esa historia. que como que el mundo cada vez está, entre comillas, eh, ¿cómo decirlo? Profesionalizándose más en todos los aspectos. Por ejemplo, el fútbol, que es un mundo que parece que también conoces o a mí me encanta, el deporte. O sea, hoy en día se cuida todo. Es decir, un futbolista igual no tan bueno técnicamente, si es, o sea, el físico digamos, cada vez es más importante. Si se cuida y tiene todo, joder, igual un entrenador le valora más. Un jugador que corra todas. Pues es que aunque tengas al mejor lateral izquierdo del mundo, si el tío está ahí y te mete el sprint, es que no le coges. Entonces, sí, sí. Y en el póker pues se puede extrapolar un poquito la idea de que está claro que si voy a echar una sesión de 5 horas y hay un regular que también va a meter 5 horas, si yo he descansado mejor, he comido mejor, tengo una rutina, tengo la cabeza más tranquila, pues la voy a llevar mejor que la persona que se haya levantado y se haya puesto a jugar, Tal cual, supongo. tal cual. Si te está gustando este podcast y eres una persona que se toma el póker muy en serio y quieres que te ayude a escalar niveles trabajando todo lo que está fuera de la parte estratégica del póker, ya sea tus rutinas de póker, tus hábitos de póker, la mentalidad en el póker, el estudio eficiente y muchas cosas más, mándame la palabra póker por Instagram y veo si te puedo ayudar. Vale, volviendo a lo de antes que me has dicho que vives en Tallinn,
¿Qué Ujú. es lo que más te gusta en Tallinn? Me imagino que, bueno, supongo que te gusta. Si no, Sí, me pues, encanta. vale. ¿Y qué recomendarías a la gente que vaya? Porque justo en la anterior entrevista de esta, que era con Molina, pues a él dijo como que estuvo un año y pues no estuvo 2 años. Y el segundo le Ujú. sobró. ¿Sabes? Que estuvo medio Vale. obligado a estar y como que no le gustó tanto, que dijo que estaba muy bien de vacaciones, pero no tanto de vivir. Entonces cuéntame a ti cómo lo has vivido. Que a ti si te gusta, las cosas buenas, las cosas malas también. Sí, ¿Cómo es claro. la vida allí? Ya has contado un poco, Vale. pero... Yo no, me mudé a Tallinn el año pasado y este es mi segundo año, que no sé si será el último o no. Pero porque, bueno, primero había una gran comunidad de póker, de jugadores de póker aquí. De hecho, como que en enero o así estoy contactando con algunos que ya vivían aquí, me informé un poco y las condiciones para poder jugar aquí son bastante buenas. Pero hablando un poco de la ciudad, que es lo que creo que puede llegar a inspirar a la gente a mudarse aquí si terminan profesionalizando la profesión de póker. A mí lo que me gusta de Tallinn es la tranquilidad de la ciudad, es decir, eh, es una cultura muy diferente a la española, en mi opinión, mucho más idónea para estar trabajando desde casa y como tú decías, te ayuda incluso en la rutina de estar totalmente centrado en póker, porque las distracciones obviamente siempre hay en cualquier ciudad. Si quieres, te puedes salir de fiesta, puedes tomarte algo que sea, pero la gente es mucho más seria en todos los sentidos y te respetan en todo. No sé, a mí me encanta, por ejemplo, que vas por la calle y no hay ruido. Luego, es una cultura muy de cada uno, eh, va, digamos que a su manera, no hay ningún tipo de, no sé si, cómo llamarlo, de intromisiones en, en las otras personas. Son gente muy independiente de media. Tanto los niños incluso, o sea, la educación que reciben es de ser bastante independiente y de poder o sea, no depender de otras personas para hacer todo. Hay niños, por ejemplo, que desde los 6 años ya van a colegios solos por la calle, para tener una idea. Luego, lo mejor de Tallinn, por supuesto, es la comunidad de jugadores de póker. ¿Eh? Yo te digo, yo sin la comunidad aquí no vería la ciudad de la misma forma. O sea, yo pienso en Tallinn y pienso, vale, el lunes sé que voy a ir al gimnasio con este amigo. El martes voy a ir a comer mañana voy a comer con Tori Dancero. El viernes tenemos una cena que viene un chico que estuvo el año pasado y vamos, no sé si 50 a un argentino a comer carne. Y luego igual salimos de fiesta. El sábado sé que voy a jugar al tenis. Entonces, realmente la ciudad tiene un tamaño no lo suficiente grande como para que, en mi opinión, pueda ser muy cómodo, pero también tiene de todo. Luego el clima a mí me gusta bastante porque si nos saltamos el mes de enero y diciembre que hace mucho frío, cuando llegas aquí no hace muchísimo calor en casi todos los meses de tal, pero se está muy bien. Para nada hace frío, en mi opinión. Y aunque haga un pelín de frío, a mí hasta que me da bastante... O sea, me gusta bastante dar un paseo y que la cabeza, entre comillas, se te enfríe y puedas airarte mucho. Eh, ¿Qué más cosas tiene Tallinn? No sé, sobre todo en la época de verano, tiene una playa muy chula en la que poder realizar actividades, incluso creo que hay pistas de voleibol, no sé. Luego, el hecho de estar también en una ciudad diferente a la española, que se habla inglés principalmente, porque el estonio es muy difícil de aprender y de conocer gente nueva, me parece también muy chulo. A mí siempre me gusta tener, digamos, unas experiencias en este sentido. Por suerte he tenido experiencias también de Erasmus, etcétera, durante la carrera y siempre me ha parecido algo interesante. Y esta cultura no la conocía, pero es como que para también estar aquí centrado en solo trabajar y póker y demás, creo que es perfecta. Vale. No se habla mucho de la comunidad de póker. Hay Ujú. sobre todo de cash. Yo sé que de torneos hay algunos. Por ejemplo, hay de spins también Hay o... de todo, Hay de hay todo. de todo. De hecho, lo que creo que más hay es de torneos, Ujú. pero not sure. De spins hay también un montón. Y claro, yo con los que más me junto, de nuevo, son los de cash. Primero porque muchos son amigos con los que ya también hago algún viaje o lo que sea. Eh, Muchos coincidimos con los horarios, vamos a comer y tenemos como, o sea, obviamente una comunidad tan grande hay siempre pequeños grupos, pero hay de todo. Yo, por ejemplo, con los que juego al fútbol son de torneos.
El año pasado también jugaba al pádel con uno de spins. Hay de todo. Mm. Vale, vale. Es una diferente manera de verlo. Sí que es verdad que, por ejemplo, el frío para quedarte en casa y grindar es mejor que el calor, ¿sabes? No sé qué Sí, supongo. O sea, de nuevo, probablemente para como yo concibo Tallinn, que es estar en un ambiente poco, o sea, muy profesional, ¿no? De poder, eh, pues está claro que es mucho mejor esto que México, que también Ujú. es otra opción, que mucha gente se ha ido. Yo creo que, por supuesto, México debe ser precioso y te lo debes de pasar súper bien, que probablemente en otra época de mi vida me apetecería ir allí, incluso el año pasado nos planteamos ir un mes, pero creo que a mí lo que más me gusta de Tallinn es que todo el mundo que está aquí está bastante centrado en ese sentido y al menos tiene las herramientas para poder estar aquí super focus. Sí, yo así, por lo que me has contado, yo lo veo más, que cuando estás empezando a profesionalizar y tal, igual es, en Tallinn te ayuda a estar muy focus. Por ejemplo, Molina, que lleva muchos años como profesional y tal, y su objetivo no es subir, sino igual más estilo de Uh -huh. vida, ya ha ganado dinero y tiene la influencia y quiere más, pues tener una mejor salud, vamos a decir. Uh Pues -huh. igual mejor otro sitio como Andorra, como está, que él decía, por ejemplo, las horas de sol o la comida, que es como que lo valora más que otro tipo de cosas, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que por supuesto Andorra en muchas cosas va a ser mejor que Tallinn. Todo lo que tenga, en mi opinión, proximidad con España a nivel gastronómico, cultural, etcétera, en mi opinión le da mil vueltas a prácticamente cualquier país del mundo. O sea, en mi opinión lo que tenemos en España es un chollo. O sea, la gastronomía, la cultura, las horas de sol. De nuevo creo que también somos muy privilegiados por alguien que, o sea, dicho por alguien que tampoco ha viajado mucho, como sé yo, pero sí que he tenido la suerte de, por ejemplo, ir a Estados Unidos o ir a otros países de Europa y yo creo que como España no está en ningún lado, la verdad. Me parece que está genial y que es una pena un poco la situación del póker, pero es lo que hay. Ujú. Vale, luego antes has hablado de tu blog, que se llama, lo tengo por aquí, Quiero llegar a jugar High Stakes, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, hay mucha gente que te apoya y tal, por lo que yo he visto, no te conozco tanto, pero como que mucha gente confía en que vas a llegar a High Stakes, que es algo que es bastante difícil y que pocos llegan, pero es como que pareces como una de las grandes promesas para llegar. ¿Qué, Bueno. qué crees qué crees que te diferencia a ti de otros jugadores? ¿Qué haces mejor, vamos a decir, para llegar a High Stakes? Nos has hablado un poco, pero si quieres comentarnos alguna cosa más. Sí, o sea, bueno, yo cuando creé el blog, lo típico, estás en casa y no sabía qué poner el título y no sé dónde lo leí, pero rollo que cuando uno quiere, entre comillas, empezar algo, tiene que escribir en un papel exactamente el objetivo, ¿no? De lo que quiere conseguir. Y Ujú. literal, es que realmente lo que yo quiero es llegar a high stakes y poder decir, joder, estoy sentado en una mesa de Normi 5000 o lo que sea y puedo ser ganador en esa mesa, que es algo que ahora me dices y digo que es difícil, creo que es posible y confío en ello, por supuesto, pero que el Quique, digamos, de la universidad, que veía su vídeo de Ceros Poker o de lo que encontraste por YouTube, lo veía como el futbolista, o sea, el niño que estaba viendo a Messi jugar de pequeño, que eso sería un sueño. De hecho, incluso ahora, los niveles que estoy jugando, en mi opinión, ya estoy súper orgulloso de haber conseguido el salto, que es algo que, de nuevo, yo confiaba en que podía llegar a conseguir, pero que, pues hasta que estás, no digamos, materializas la realidad. Que decías que sí que hay gente que apoya lo del blog y demás. En general, en Educapoker, la gente que siempre se crea un blog suele ser una dinámica muy habitual que puedas recibir mensajes de otros compañeros que también. Es una de las cosas que también, de nuevo, como ya te he comentado, tiene Educa, que es el foro, que la gente puede expresar sus experiencias, sus vivencias, cómo le está yendo en general y pueden pasarse cualquier persona a hacer un comentario normalmente positivo o constructivo para ver, oye, yo creo que esto debería mejorar de esta forma, etcétera. Ujú. Y pues, ¿qué creo que puedo tener yo para llegar? Pues en primer lugar, te diría que creo que tengo la capacidad y el esfuerzo. Y pues poco a poco. Y las ganas, sobre todo. Las ganas, la actitud y la ilusión, eso va por delante de todo. De nuevo, yo creo que en la vida casi todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Soy de las personas que creo que, o sea, piensa con mucho positivismo de la gente, de todo. En plan, obviamente igual yo no puedo llegar a ser futbolista, pero y si me pongo todos los días a entrenar, pues igual termino en un equipo de segunda o de segunda vez, no sé. Si realmente es lo que quieres, yo ahora creo que más o menos he encontrado algo que me gusta mucho, le estoy poniendo muchísimo foco
literal estoy, entre comillas, teniendo un coste de oportunidad bastante alto al nivel laboral, por ejemplo, que yo había estudiado una carrera, o bueno, 2 carreras donde dediqué mucho tiempo y esfuerzo y incluso podía haber terminado también en algún despacho de abogados o lo que sea, pero esto es lo que quiero, esto es lo que ahora estoy centrado y voy a tratar de llegar a lo más alto posible. De momento las cosas están yendo bien, pueden por supuesto desviarse por el camino, pero con su tiempo y esfuerzo, rodeándose de la gente adecuada, por ejemplo, desde septiembre cambié de estar coacheado por el Moro con Adri Stinson, que es una persona que ha jugado high stakes y lleva jugando y sigue jugando mucho tiempo. Pues creo que, por ejemplo, de la mano de personas así o también dándole caña por mi cuenta, puedo llegar. Ujú. Sí, luego te preguntaré por ello. Me parece interesante de que casi todos los que entrevisto decís como lo mismo de las cualidades, pues ser proactivo, la pasión, el compromiso y demás, que yo por lo que veo, que yo no lo conocía tanto ahora que estoy más en el coaching y demás y que te escribe bastante gente, creo que el nivel medio es muy bajo. No sé si, o sea, mucho más bajo de lo que crees. O sea, que la gente quiere conseguir cosas, pero luego el esfuerzo que ponen no va alineado. Es como si, imagínate, tú quieres llegar a high stakes y pones un esfuerzo de alguien que juega no limit 100, ¿sabes? Pues no, Uh -huh. no va alineado, entonces es obvio que no lo vas a conseguir. Tú, por ejemplo, ves que hay ese problema, tú que eres más o menos profesor. No sé si la gente se implica mucho en las clases, ves que realmente no ponen el esfuerzo la gran mayoría, o cómo, qué opinión tienes de eso. Creo que la gente que pone el esfuerzo que toca tiene los resultados que merece. Y la gente que no pone un esfuerzo de media adecuado al nivel de stake o el que está poniendo el resto, no, no va a acabar. O sea, yo creo que en general la frase que te podría resumir es el tiempo pone a cada uno en su lugar y eso lo tengo claro desde pequeño. Eh, seguro. O sea, al final puedes runear mal en la vida, en todo, pero si estás ahí todos los días, te va a caer. O sea, vas a subir si estás trabajando. Creo que de media, pues supongo que habrá gente que trabaje más o menos, pero que yo lo que veo es que la gente que se esfuerza sube y la gente que igual se esfuerza pero no trabaja de la forma adecuada. Ahí también, muy También importante, en pasa, Educa sí. somos muy pesados con el tema de la eficiencia. Eso creo que el Moro desde el minuto uno nos lo decía, mira, esto, vale, es muy importante, o sea, puede ser muy bonito estudiarlo, pero que no te va a aportar absolutamente nada al objetivo que es aumentar tu win rate para poder subir stakes. Entonces, no lo mires, no pierdas una hora de tu tiempo en algo que no es tan necesario. No sé, en el fútbol, pues hacer una chilena es necesario para jugar al fútbol. O sea, no es nada necesario. Te puedes poner a entrenar una hora chilenas, pero ayer casi metió una Hendrik y ¿cuántas puede tener un jugador de media? Y la Por bicicleta, ejemplo. ¿no? Que antes estaba de Sí, moda. por ejemplo, no sé. Messi no hacía bicicleta hasta apenas. Y mira, para mí es el mejor jugador del mundo. Ujú. Vale. Una cosa importante es que estás, por ejemplo, contando tu progreso, que prácticamente nadie lo hace. ¿Por qué decidiste contar tu progreso, por ejemplo? O sea, el año pasado pues estaba bastante motivado con el tema de irme a Tallinn y tenía claro como que, de hecho, hice el primer intento de una especie de cuenta Instagram de estas privada a mis amigos, de ir contándoles un poco mi día a día, pero no, o sea, no duró ni eso ni una semana. De vez en cuando subía alguna historia y tal, pero incluso lo borré, eso no. No me gustaba tampoco el formato, no soy una persona que igual también sepa cómo... Eh, entre comillas, Sí, documentar tu día en vídeo, ¿no? documentar en mi día a día en las redes sociales. Pero sí que el tema del foro de Educa, yo justo el año pasado cuando estaba ya de camino a Tallinn, estaba muy activo en el foro como alumno, respondiendo dudas, tratando de subir las tutorías de turno, me había suscrito en el plan anual y estaba ahí pues eso, todos los días en las clases, etcétera, y muy activo. Y me pareció una forma bastante bonita de motivación y de también tratar de conocer gente, un poco lo que decía, de ser proactivo. Y luego pues había visto algún blog y pensé que podía ser una buena idea también para ir documentándolo para mi yo futuro, por ejemplo. No sé, creo que es algo que entre comillas también puedes hacer, o sea, conectar con otras personas. Ahora también como profe pues ha cambiado un poco más la dinámica, ahora lo veo también como algo
eh, donde creo que puedo ayudar a los alumnos del doctorado, que es donde yo estoy, entonces Ujú. a dar consejos o eh, sí, qué cosas haría yo o qué errores he cometido y qué pues, se pueden evitar, etcétera. Que también, pese a contar un poco mi vida, los resultados, etcétera, trato también de que haya algún tipo de ayuda en ese sentido. O sea, a mí me parece bastante importante. Yo, por ejemplo, también documento como mi día a día y tal. Ahí en Ujú. Sergio barra baja Said barra baja, si os interesa. Y lo que veo es como que, por ejemplo, tú dentro de 3 años, que yo estoy seguro que con lo que me cuentas y, bueno, con lo que he visto y hablan de ti, que vas a estar jugando No Limit 2000, No Limit 5000. Pero claro, si ven aquí que la que jugando No Limit 5000, van a decir, ah, bueno, pero ese, bueno, como hemos hablado, creo que fuera del podcast, fuera Ujú. de cámaras, como, bueno, pero es que ese tiene un don. Pero si te ven realmente documentando desde que estabas en No Limit 200, y en este cuento, si es desde No Limit 2, van a ver las subidas y bajadas, cómo pensabas, cómo estuviste 4 meses de down, cómo tenías dudas, querías dejar el póker o yo qué sé, ¿sabes? Ven todo ese progreso y das fe de que se puede conseguir, ¿sabes? Y entonces creo que eso lo estás haciendo muy bien porque es como que mucha gente que ve por detrás le inspiras. De que quieres ser un poco como tú. Y luego también importante el hecho de que te conocen a ti y probablemente quieran estar antes contigo porque te han visto que con alguien que está en No Limit 2000 pero que nadie sabe qué es, que a mí me aparecido y digo, sí, juego en No Limit 2000. Pero tú es como una persona, que al final conectamos con personas y eso es como que te apetece más que conocer a esa persona que ya te ha contado un poco su camino. Sí, la verdad es que sí. Joder, te iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Como que lo tenía en la cabeza, pero me Vale, ha ido, vale, tío. vale. Bueno, te lo vas pensando. Vale, me parece interesante. Has dicho que eres profesor de Educa Poker. Sí. ¿Por qué crees? Ya nos has hablado un poco de eso, pero bueno, por si hay alguna cosa más. ¿Por qué crees que te eligieron a ti de profesor de Educa Poker y no a otra persona? Vale, mira, pues eso tiene un poco, creo, por lo que me dijeron, relación con lo que acabas de decir de que si hay una persona, por ejemplo, que quiere, se va a inspirar mucho más una persona que como que ha proyectado un camino o que sabemos que es una persona que está ido trabajando, incluso, o que es buena persona, a alguien que igual no conoces y está jugando al Mi 5000. Tal cual. Eh, por cómo funciona la escuela, casi todos, mira, ya me acuerdo lo que te iba a decir. Mm, La mayoría de los profesores han sido alumnos. Y lo que te iba a decir antes es que la mayoría de jugadores, eh, tanto de la escuela o españoles que empezaron a estudiar con algo a través de Educa, que están jugando alto, tienen tutorías en el foro de hace 5 años. O sea, el otro día me acuerdo que lo vimos con Adri en una clase y que veías el foro eso, de las páginas que tendrá eso, no sé, 3.000 o 5.000, de manos de hace 10 años o mm. de 5 o 6 y ver los nicks de la gente que hoy en día está jugando 2000. O sea, me refiero que pese a que igual no tengan un blog o no tengan un canal de YouTube, que es una de las cosas, en mi opinión, más inspiradoras de las redes sociales, esto de que puedas ver un poco la predicción de mucha gente, y por algo, entre comillas, también estoy aquí en el podcast. Eh, es lo bueno que tiene, que puedes ver que igual no tienes ese vídeo donde lo has ido trabajando, pero sí que hay cosas, sí que hay foros, sí que tienen algún comentario, sí que han estado ahí trabajando igual un poco más en la sombra. Y luego lo del profe, pues yo creo que lo que buscan en Educa no es solo también que seas muy bueno técnicamente, que seguro que hay muchos mejores que yo, o que en el momento en el que me eligieron lo eran, pero no sé, buscan gente con ganas de ayudar también. Creo que Educa Poker, aparte de ser una escuela, es una especie de empresa con un componente social muy importante. Eh, Probablemente la labor educativa que ha hecho Raúl Mestre en su época y ahora con el resto de profesores que han ido entrando, ha sido o de lo mejor que ha podido tener el póker español. Yo creo que el nivel también en general de los jugadores de póker españoles en la mayoría de las disciplinas es gracias o una pequeña parte es gracias a esto. Mm. Entonces te diría que, porque más o menos me conocía a algunos y creían que era una buena persona, aparte de ser buen jugador y currante, entre comillas. Sí, se te ve buena persona, la verdad. Yo algo que creo es que realmente la información más o menos está, pero lo importante es aplicarlo. Es lo que le cuesta a la gente. Entonces, que muchas veces la gente aplica, sobre todo si te lo dice alguien en quien confías y demás.
Entonces, no sé si tú has visto eso, como la importancia de lo que tú has dicho, de que te van a hacer más caso a ti, que estás, imagínate, en Olimit 600, que alguien que está en Olimit 2000, solo que a ti te conoce más. O sea, imagínate, yo te puedo decir lo mismo que a Adrián Mateos, las mismas palabras, pero ¿a quién le vas a hacer más caso? A Adrián Mateos, normalmente. Bueno, depende de lo que sea, pero Supongo, a Adrián supongo. Mateos. ¿Por qué? Porque, ¿por quién lo dice? Entonces es como con quién Sí. conectas. ¿Tú notas que eso es así o...? Sí, también la forma de explicar. Creo que, no sé si Jordi lo comentaba, por ejemplo, en la entrevista que hizo, que creo que hay mucha gente que es mucho mejor enseñando que jugando, etcétera. No, no todo el mundo es un buen profesor. Yo, por ejemplo, llevo poco tiempo, pero me está encantando. Era algo también que desde pequeño, siempre en casi todas las áreas en las que he estado, me ha encantado enseñar, me ha encantado recibir información. Eh, de hecho, fui como profesor de ajedrez de unos niños, por ejemplo, me ha gustado siempre pues, ayudar a otros compañeros, etcétera. Ujú. Y digamos que la mayoría de los profesores que hay en la escuela o gente que te puedan, aunque no tengan el mismo nivel que uno de 2000, no nivel 2000, dar un consejo, te lo van a decir también de una forma, con un tacto, con una experiencia, o saben también porque han jugado hace poco los niveles que están jugando o porque tienen ya mucha experiencia enseñando a gente de esos niveles y saben los errores que cometen. Y por eso igual van a entender mucho mejor el alumno alguien que igual juegue mucho más alto y sea mucho mejor. De todas maneras, probablemente incluso sea mejor que te dé clase alguien de No Limit 200 y jugar en 50 a uno de No Limit 5000. O sea, es que Sí. es otro juego, no tiene prácticamente nada que ver. Ujú. Vale, cambiando de tema completamente, tú me has dicho que es una persona bastante competitiva y Ujú. antes he visto que has estado creo que una semana en la... Sí. Bueno, y me has dicho también que te encanta el tenis, en la academia de Rafa Nadal. Cuéntanos un poco eso, cómo te dio por ahí, si va por invitación o cómo va, puede entrar Ah, no, no. cualquiera, Ahí entra cualquiera, básicamente si pagas y tal. pagando, ¿no? Pero te cuento, yo creo que sí, soy una persona muy, muy competitiva. O sea, todo el mundo que me conozca le hace mucha gracia esto, porque ahí, o sea, todo me lo tomo realmente bastante en serio. O sea, soy el típica persona que estamos jugando un juego de chorradas y ya está pensando en ganar, básicamente. Pero porque me gusta es como me lo paso bien y disfruto. O sea, lo cual no quiere decir que luego pierda y me lo tome mal. O sea, al revés. Pero si estamos jugando a la típica chorrada en amigos tomando una cerveza, yo voy a tratar de estar ahí a ver si te la puedo liar de alguna forma. Me lo paso bien y me gusta. Lo de la Academia Rafa Nadal, yo creo que empezó esto con una especie de anécdota que tengo con los amigos del trabajo. Cuando yo estaba ahí decía, wow, algún día yo quiero ir ahí a entrenar, tal, porque como que Rafa ya se estaba medio retirando y a mí pues es de las personas que más me ha inspirado a lo largo de mi vida. Me acuerdo en mi primer examen, una especie de cosa de inglés que tuve, que teníamos que hablar de una persona y hablé de Rafa, esto fue con 10 años o 12 o así, y era algo que decía, wow, joder, y ya entrenar allí debe ser una pasada. Me gustaba el tenis, pero tampoco era relativamente bueno. Y claro, hasta que no he podido tener, digamos, el tiempo libre o la capacidad de organizarme yo mismo, pues no he podido cumplir, digamos, este mini sueño que tenía. Y justo, pues, el año pasado ya en Tallinn me dio por darle mucho más caña al tenis porque llegué aquí, digamos, que no tenía mucha gente con la que jugar al pádel, que era algo que también estaba haciendo mucho, pero entre que los que están aquí como nivel de Estonia no es muy alto y los profesionales son mucho mejores que yo, pues no conseguía jugar semanalmente. Entonces me cambié al tenis, que además también mucha gente de Educa juega al tenis y me apetecía jugar contra ellos. Y dije, joder, pues en enero, febrero, que justo son igual los meses peores para estar en Estonia por el frío, ¿por qué no voy una semana? Y me organicé un poco yo, básicamente ahí llamas o por la página web ves el calendario que hay y te puedes apuntar. Es como si fuese, no sé, ir a una academia de inglés o lo que sea. Te apuntas, pagas la estancia y la experiencia fue muy chula. Explico algo en el blog, pero vamos, te cuento. Yo estuve una semana en una especie de entrenamiento intensivo que teníamos 2 horas de tenis y 1 hora de gimnasio orientado al tenis, es decir, ejercicios muy de movilidad y de bastante intenso Ujú. también. Luego duermes allí, te dan de comer y de cenar, bueno, y desayunan también. Y estás con un grupo de otras personas que conoces allí
no sé si llegamos nosotros, la semana que estuve yo, como 50 personas, y los dividen el primer día en categorías. Te van cambiando de pista en función del nivel y más o menos terminas con gente de tu nivel. Y pues había gente de todos los países y tal. Me hice muy amigo de un suizo o de una chica belga, tal. Me lo pasé bastante bien. Ahí es exactamente como la vida de un profesional de tenis, o sea, ¿entrenan 2 horas, hacen 1 hora de movilidad, comes lo mismo o no tiene que ver? O sea, puedes elegir diferentes planes porque también está hecho para gente menos profesional o gente que igual no haya hecho tanto deportes, no está tan preparada físicamente, porque eso es durísimo. O sea, si te pones el plan completo, que es entrenar por la mañana y por la tarde, vamos, había una compañera que estaba conmigo en el grupo que terminaba la pobre reventada todos los días. Pero dependiendo de cómo te organices, puede ser muy similar a sí, una vida como profesional. Yo, por ejemplo, como fui allí y también quería poder seguir trabajando esa semana, tenía alguna clase por la tarde o quería trabajar o estudiar, solo cogí el plan de la mañana, que aún así fue bastante duro. Pero, por ejemplo, alguna tarde me iba a jugar un partido con Mm. el chico este suizo. Eh, pero sí que sí, te lo quieres organizar y quieres el plan completo, que también es un poco más caro. Sí, te diría que es una vida muy similar a la profesional. Además tienen un plan como que también tienen fisios, tienen recuperación, allí hay un spa que está muy bien para eso, descensar todos los músculos, etcétera. Es similar. Y luego eso, los profesores, todo es bastante top. ¿Algún plan que tengas similar a ese estilo de para el futuro? ¿Volver a No, yo creo que apuntarte no. o alguna? Bueno, ojo que igual, o sea, de hecho ahora han fichado la semana pasada a otro jugador de póker en Educa que se llama Sico, que es una persona que yo ya conocía de antemano. De nuevo en el mundillo, muchos nos conocíamos. A mí me había dado coach, por ejemplo, que el tío es especialista en los juegos contra recreacionales y me interesaba mucho. Y esa persona, por ejemplo, me había dicho de por qué no volver, porque les conté un poco a los que juegan al tenis en el claustro de lo bien que estuvo, y igual volvemos. Está ahí tanteándose. Pero así como cosas ahora a futuro, no tengo algo así concreto, pero sí que obviamente hay muchas cosas que me gustaría hacer. Ya veremos. Ahora, por ejemplo, me estoy tratando de mejorar para poder ganar algún torneo aquí en Tallinn. La semana pasada jugué uno, pero aún estoy un poco verde. Ujú. Ya sabes que eso no hay que ser resultadista, ¿eh? Que si juegas pocos, igual estás 5 años y no ganas uno. Total, pero Que bueno, yo conozco a alguno que dice, mi objetivo es ganar un torneo. Digo, pues que eso no depende de ti. no, no, ya. O sea, bueno, no es como objetivo, pero es algo que Ujú. pues estoy ahí Competir, luchando. competir. Sí, competir. Vale, antes me has hablado mucho, que ya lo tenía apuntado, del Moro Bielsa y Ujú, de Adri Stinson. Vale, me ujú. imagino que han sido tus dos mayores mentores, ¿no? Sí, te diría también que previamente a Ujú. jugar al póker he estado con algunas personas que me han enseñado también bastante, pero claro, es que la forma en la que yo lo concebía era totalmente diferente. Sí, diría que durante estos 2 años de profesional son las dos personas de las que más he aprendido. ¿Qué es lo que más has aprendido de ellos? Si tuvieras que decir. Eh, la forma de estudiar del Moro, 100%. Es decir, la, la forma de saber dónde está, entre comillas, el win rate o el dinero o lo que debes de centrarte, de nuevo, ser eficiente, es probablemente las cosas más importantes que tiene. También son personas con una mentalidad muy fuerte, sobre todo Adri, muy estoica, muy de que aquí todo depende de ti. O sea, yo recuerdo algunas frases de Adri que decía, joder, hoy he cometido un error. Y yo en plan, ¿cómo? O sea, si yo cometo todos los días. En plan, y él como que estaba rayado porque la había liado en un bote. Y yo, pues, joder, Ujú. o sea, qué exigencia, ¿no? Con uno mismo tienen. De nuevo, luego también con el Moro, la forma de enseñar, de aprender. De hecho, utilizo creo que muchísimas expresiones suyas. O sea, una persona que escucha un montón y ya, digamos que he aprendido. O sea, yo creo que con él aprendí la base teórica de todos los spots o de la mano de él. Y ahora con Adri estoy ya, digamos, en un otro nivel de perfeccionamiento de la base teórica del juego o de explotativa. Y no sé, luego también son muy buenas personas, ya no solo aprendo de póker, les pido consejos para prácticamente todo. O sea, el Moro, siempre que haya algún cambio en mi vida o algo así, le pregunto. Y Ujú. son personas que les tengo mucho aprecio y confianza.
Son como tus hermanos mayores, ¿no? Podemos decir algo así. Sí, se podría decir que sí. Se podría decir Ujú. que sí. Vamos, yo les tengo mucho cariño. Vale. Y hablando de, por ejemplo, estudio eficiente que te ha enseñado bastante, ¿cómo crees que hay que estudiar eficientemente en el póker? ¿Alguien ya está en No Limit 100, quiere subir o en No Limit 10? No sé Ujú. si es diferente, es lo mismo. No, es diferente. Te diría que en No Limit 10 a No Limit 100, en mi opinión, lo más importante es saber jugar contra relacionales, porque es donde va a venir la mayoría del win rate y Ujú. la mayoría de los botes, si estás jugando una mesa de 5 o 6 personas, van a tener un recreacional involucrado, sobre todo si tienes buena selección de mesas. Entonces, saber jugar ese bote multiway o heads up contra el recreacional es lo más relevante porque es al jugador al que más, o sea, que más errores va a poder cometer y donde tú vas a poder maximizar tus ventajas. Entonces, esa sería la base de todo, que eso es lo más difícil de estudiar, probablemente. Es decir, no hay una base teórica. En Duca Poker probablemente la mayoría de los profesores sean también muy buenos en ese aspecto. Y supongo que a través de las tutorías o comentar manos con otras personas, pensar mucho y no tanto estudiar, saber pensar bien, saber tener razonamientos lógicos y tener una estructura más lógica que teórica. De si A es B, pues entiendes un poco por dónde voy. Y no tanto de estudiarte que este Boal hay que apostar esto, etcétera, que eso probablemente lo enfocaría más para un jugador que ya, gracias a que tenga una buena base de juego contra recreacionales y más o menos se defienda contra regulares, va a poder subir a una Limit 100 con esfuerzo, yo diría que sin problema. O sea, vamos a decir que en un Limit 50 no centrarse en el GT Wizard del combo del el palo, ¿no? El Nada, de el tréboles GT o el de picas. Wizard, yo hasta en el 1200 ni lo tocaría. Ujú. O sea, pero es que o sea, eso sí que es estudio no eficiente. Es decir, yo conozco gente que ha estudiado con el GT Wizard y no sabía lo que hacía, porque luego nadie de su state juega como el GT Wizard. O sea, de hecho, vamos, te diría que los jugadores con los que estoy jugando yo habitualmente, muchas veces, incluso yo mismo, no jugamos para nada igual que la máquina. Pero es que muchas veces no es lo mejor que hay que hacer. Si es que todo va a depender, lo que te decía al principio, de cómo juega el otro. Si es que a Ujú. Wizard le tocas una cosa y ya te dice lo contrario. Ujú. Esto, por ejemplo, siempre lo comento de que en torneos, bueno, ahora no sé si tanto, pero antes estaba mucho con el GTO, que es como lo más difícil, la modalidad más difícil para jugar GTO, pues es como la gente muy del GTO y no explotaba casi al FIS, ¿sabes? Que la gente juega lo mismo. Si decía grande, estabas tú que si estaba un 70-10. Muy parecido a los rangos de OR, ¿sabes? Entonces, Yo tengo claro que el mejor jugador de póker es el que mejor juega contra recreacionales. O sea, es el que más win rate de media va a tener en casi todas las modalidades, en mi opinión. Y jugando torneos, o sea, estoy seguro que Adrián Mateo sabe jugar muy, muy, muy bien. De hecho, ahora, por ejemplo, viendo los vídeos de la 21 Pro estos que están súper chulos, ves cómo se adapta, ves que sabes, tiene mucha empatía, sabes cómo piensa la gente. Él como juega antiguo también mucho, pero es, en mi opinión, donde puedes pasar de ser ganador a ser los mejores porque o sea, estás ganando muchísimo dinero cuando juegas un bote contra gente no tan experimentada. es que justo te iba a poner ese ejemplo. Adrián Mateos, que tú piensas, nada, tener un juego muy teórico, GTO, juega contra Steven Chiwick, el otro, pero luego se enfrenta al abuelito y sabe exactamente cómo jugarle. Sabe que hay que abrirle de más, este señor es más tight, o este señor está cabreado, me va a cibetear mucho. Sabe exactamente si se va a tirar, si no. Y se pasa el GTO, ¿por dónde se pasa? Eso ya lo explica Sí, sí. en los vídeos. Sí, luego hay una cosa muy importante que es el game flow, es decir, eh, en el estado de ánimo, emociones que tienen las personas en el momento en el que están en la mesa, que igual no reflejan su juego. Es decir, imagínate que yo de media juego este spot de esta manera, pero justo porque he perdido un bote o porque al revés he ganado tal, puedo tener una tendencia a jugar de otra manera. Estar ahí y saber detectar ese tipo de cosas, tanto online como en vivo, me parece muy importante y saber eso, el posible estado mental de los jugadores, también por la rapidez que juegan, los tamaños, etcétera, es muy, muy importante que seguro que los mejores jugadores también son muy expertos en eso. Ujú. Vale, y ya casi para acabar, te quiero hacer unas preguntas rápidas. Uh -huh. Eh, si pudieras tener un mentor de póker durante un año,
¿quién sería? Sí que me has hablado mucho de estos dos, pero... Para mí, ahora Sí. mismo estoy con Adri Stinson y creo que estoy probablemente la mejor persona que pueda tener para mejorar Isur Stakes en ese sentido. Ya no solo por su calidad de juego, sino por lo que me aporta también como persona o fuera de las mesas. Claro, el Moro y Adri van a tener 5 DMs después de esta entrevista, recibiendo, Bueno, yo creo que pidiendo ya los coaching. tienen, pero puede Ya, ser, ya, puede ser. ya. Vale. ¿Un momento, frase o consejo que te haya marcado? Te diría la de mi abuelo, la de antes. De hecho, me regalaron, bueno, mis abuelos son mis padrinos, mis abuelos maternos, Ujú. son los dos también mis padrinos, y me regalaron un reloj por mi 25 cumpleaños y me querían como poner una frase que era, sé feliz a todas horas, y es un poco también reflejo de tratar de dar el 100% tanto en los momentos donde tienes que trabajar o hacer cosas que igual no tú dices tanto, como cuando hay que saber disfrutar. O sea, saber disfrutar y saber trabajar duro, creo que si van de la mano, es un muy buen consejo. Hmm. A mí me pasaba mucho eso, lo que has comentado antes, de que cuando jugaba a póker decía, "Puf, me apetece descansar". Y cuando estaba descansando me apetecía jugar a póker porque no había conseguido los objetivos. ¿Sabes? Entonces es un poco de, da igual lo que estés haciendo, dar el 100% ahí y ya descansarás o trabajarás en otro momento. ¿Qué es lo que te has dicho? Si das el 100% en una, podrás dar el 100% en la otra. Sí, es que si no te apetece jugar, es mejor no jugar, o sea, es mejor descansar. Muchas veces yo cometo ese error de estar jugando a medio gas. Y es que es mucho mejor darte un paseo o de tomarte la semana de descanso y entrar con más pilas. O sea, yo lo hacía mucho en la época de la universidad, cuando estaba a veces muy quemado de estudiar, yo ese día terminaba ya. Y no pasa nada, o sea, me refiero, obviamente si había un examen al día siguiente súper tal, pues habría que, no hay otra forma. Pero es mejor digamos, es más eficiente. Es que, de nuevo, luego de repente, si estás a tope, en una hora vas a estudiar lo que estudias en cinco. Si estás en plan con el boli mirando para arriba, tal, Tal cual. eh, trataría de estar concentrado o tener foco, que creo que es de las cosas más valiosas que tiene hoy igual un perfil medio en un trabajo de la sociedad. Sí, yo porque lo que he visto que nos has contado es como que haces muchas cosas y no todo es jugar a póker, sino que cada cosa que hagas, que si el deporte, el spa, tal, tal, te hace luego estar focus en las mesas. Si dedicaras más tiempo al póker y menos a eso, dices, no, no voy al spa que tengo que estudiar, no voy al fútbol hoy que tengo que jugar. Seguramente jugarías mucho menos y estarías metiendo más volumen, pero no límite 100. Sí, o sea, sí, puede ser. Sí, justo de hecho comentaba algo en el blog ayer de eso, que a mí las actividades que hago fuera del póker me ayudan a tener ese hábito de saber estar haciendo una cosa. Incluso, o sea, eres capaz de estar viendo un partido de fútbol 90 minutos sin mirar el móvil, por ejemplo, que a veces a mí me cuesta. Pero saber hacer eso, saber estar con un amigo hablando de cualquier cosa y solo, o sea, y no pensando en otra cosa, es mucho mejor que estar hablando con un amigo pensando en la mano de ayer, estar jugando a póker pensando en el amigo. Entonces, si sabes estar más o menos en el punto de lo que te merece la atención en ese momento, joder, creo que vas a optimizar muchísimo más tu tiempo y lo que estés haciendo, la tarea que estés haciendo. Hablando sobre eso, ¿tú sueles consumir bastantes redes sociales y así o no? Pues mira, justo es una de las cosas que algo he intentado cambiar desde el año pasado. Y, por ejemplo, Instagram me lo desinstaló esta semana, que eso ya te lo había contado. Por si acaso me escribías por ahí. Ujú. Eh, Veo algo de Twitter, sí que uso el móvil, probablemente bastante. También porque ahora también es un medio de trabajo, estoy todo el día ahí respondiendo manos o WhatsApp o lo que sea. O entro a Duca desde el móvil. Veo bastante YouTube y poco más. Ujú. Sí que algún día, por supuesto, estás ahí en la cama y piensas ahí ver un short y terminas viendo 80. Pero realmente también suelo ver cosas que me relajan o que me gustan. Eh, no me suele pasar de estar viendo algo que digas o sea, que estoy viendo. En plan, suelo ver algo que diga, por ejemplo, si voy al gimnasio, estoy escuchando un podcast de póker o de... El año pasado me escuché varios de la felicidad o psicología y tal, que me mola bastante. Ujú. Trato de, no sé, si me voy a dormir, ver un vídeo que me relaje o cualquier chorrada.
O ver, por ejemplo, ahora cuando me levanto suelo ver la NBA que me gusta. O trato de que también sirva para algo, aunque por supuesto siempre todos pecamos, en mi opinión. Es muy difícil hoy no abrir el móvil inconscientemente y ponerte a ver un TikTok o lo que sea. Que bueno, no tengo TikTok, pero salen por ahí en las otras aplicaciones. Sí, sí. Yo lo que hago es como intentar hacer esas cosas que te he dicho, responder mensajes, imagínate, de Educa, en el ordenador, que es más fácil no caer en la trampa de quedarte luego atrapado, ¿sabes? Mm. Porque yo lo que veo es como que, si no luego, imagínate, estás haciendo esta entrevista y estás pensando en la compra que tienes que hacer, estás pensando en no sé qué, y no estás presente ni en esto, ni cuando juegues a póker, ni cuando estés dando un paseo, ni nada. Sí, yo por ejemplo lo que trato es cuando estoy en la oficina, entre comillas, aquí en casa, tener el móvil fuera y solo, por ejemplo, abrir el WhatsApp web o el Skype. Mm. Pero la verdad es que probablemente sea algo que tenga que mejorar, porque sí que muchas veces te sale ahí una notificación de cualquier cosa y sí que te puedes acordar de ciertas cosas. Lo que sí que trato es verdad cuando empiezo sesión o estoy estudiando o lo que sea, ahí tratar de tener las menores distracciones posibles, pero probablemente sea algo que tenga que mejorar. Sí, eso yo creo que va a ser donde está mucho hecho en el futuro, porque cada vez están más las redes sociales intentando atraparnos Sí, 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 es y... que sí, sí. Como Sí, los porque yo periódicos hablo con los con algunos titulares y jugadores, todo, es complicado. yo hablo con algunos jugadores de high stakes y están ahí enganchados, que digo, joder, pues imagínate el que está jugando en el Limited. Ya. No, no, yo conozco gente que está jugando en sesión con el Netflix ahí de fondo. Que digo yo, hostia, es duro, ¿eh? Sí, sí, ahí hay mucho que trabajar. Vale, una ciudad o país que te gustaría visitar y que ya hayas visitado y que nos recomiendes. Vale, una que ya visité, o sea, o sea, dos, ¿no? Dices. Sí. Una que me gustaría visitar, Filipinas, Ujú. por lo que me han hablado varios amigos que han ido. De hecho, igual voy a finales de año, está pendiente. Que antes me decías, algo que igual voy a hacer. Mira, eso era algo que tenía pendiente. ¿Por qué les ha gustado? Bueno, un amigo. Por los paisajes naturales que tienen comparado con otras ciudades que, digamos, ya están más explotadas. Por lo Ujú. que me han dicho, dicen que es muy todo muy natural y muy chulo. Y una que ya he estado y me ha gustado mucho, mmm, cuando estuve de Erasmus en Viena me gustó mucho, aunque también me flipó. Yo nunca había ido a Estados Unidos y cuando fui con 22 o 23 años de intercambio, me flipó, por ejemplo, ir a Nueva York porque había visto un montón de series y joder, era como ver, pues aquí se hizo luego la cena de Batman o lo que sea, a mí me flipó ver esa ciudad que estuvo un día. Vos. Ujú. Supongo que será muy típica, pero es lo que más a mí recuerda así con no sé, asombro. Ujú. Sí, yo tengo ganas de ir. ¿Vale? ¿Qué meta personal y profesional te gustaría alcanzar en los próximos 5 años? Vale, profesional es bastante fácil, jugar high stakes. Sí, te diría que sí. También disfrutar del camino es muy importante. Claro. Es decir, compraría llegar a no límite 2.000 en vez de 5.000, pero o sea, haberlo hecho con calma y contento que llegar a 5.000 y decir, Buah, estoy muy quemado. Y luego personal, próximos 5 años. Mm, pues va un poco también enfocado igual con el laboral, pero me gustaría poder ahorrar y poder invertir en un inmueble, por ejemplo, tener mi propia casa, algo Ok. así. No lo sé, la verdad, pero es algo que, como últimamente las cosas están yendo bien, es la primera vez que se me ha empezado a ocurrir la idea de que en un futuro me pueda comprar una casa. No lo sé, la verdad. Ujú. No lo he pensado. Tampoco ahora mismo es algo que esté cercano, pero no sé, el hecho de sí, tener como una especie de o sea, algo mío propio, ¿no? Ujú. Puede ser interesante. Hablando antes de la eficiencia, me parece muy bueno eso de... Yo antes era mucho de planificar el futuro y la realidad es que cuando ya llegue ya planificarás. No tiene sentido, por ejemplo, ponerte ahora a pensar, hostia, voy a tener una casa en no sé dónde. Cuando no tienes el dinero, ¿sabes? Es mucho Claro, que mejor. Haz sea, el sí. dinero y luego ya pensarás. Porque si no, igual estás pensando y el dinero no llega y no tienes la casa o por pensar te cuesta antes llegar al dinero, ¿sabes? A ver, salvo que sea un sueño que tengas de que quieres comprarte una casa en, no que sé, una costa, en la playa, tal, pero yo tampoco es algo que, digamos, que haya pensado mucho.
pero sí que me gustaría en un futuro hacerlo. Y cuando se dé, se verá. Lo que está claro es que lo que tengo que hacer son los pasos para ello, que es eso, trabajar, tratar eh, de mejorar en mi trabajo. Mm. Básicamente centrarte en el proceso y ya está. No tanto el objetivo, sino el trabajo ahora, lo que has dicho con la frase de Adam Stinson. Centrarse en la tarea ahora y no tanto en el objetivo. Sí, sí, Vale. total. Personaje of póker con quien tendrías una charla. Ya sea que esté vivo o esté muerto. Lo que tú digas. Intentar pensar en otro que no sea Rafa Nadal. Of poker. Ah, hmm. No, o sea, lo peor es que había visto alguna entrevista que lo hayas preguntado, pero no lo pensé. Ah, mm, no lo sé, la verdad. O sea, prefiero no decirte ninguno, decirte uno que no sea. Probablemente te diría, sí, No, Rafa Nadal, Rafa un Nadal. un deportista Por ejemplo, Rafa muy. Nadal, ¿qué le preguntarías o de qué te gustaría hablar con él? Es verdad Ah, que Rafa bueno, Nadal es bastante típico, la verdad. claro, es que por eso no quería decir todo, pero es que creo que es la persona a la que me Ujú. gustaría. Me encantaría saber eh, cuál es su mental en los partidos. O sea, me encantaría. eh, ¿Sabes un poco sí, los episodios de Entrenamiento de un Pro de Mateos, donde, Sí, entre que de comillas, cada sabes lo que momento, piensa? ¿qué está pensando, no? Yo pagaría por saber, o sea, por ver un partido escuchándole a él decir, vale, y aquí te voy a sacar al tal porque no sé qué, va, eso me encantaría. Saber un poco esas palabras que se dice a sí mismo, o sea, probablemente sea una de las personas más fuertes mentalmente que existe en el deporte, si no el que más de los últimos años. Me gustaría muchísimo saber cómo ha podido estar en la élite a pesar de todas las lesiones, etcétera, que yo creo que es gracias a esa fortaleza mental. Entonces, preguntarle cómo lo hace, básicamente. En la mente de Rafa estaría bien de Buah, verlo. Eso lo ojo, reventaría, lo reventaría. ojo, buah, sería brutal. Que te pongan un partido ahí de final de Wimbledon 2008 y de aquí yo, buah, ojo, buena idea eso, Oye, cuando vayas a la academia le puedes decir alguno Ojo, cuando igual, esté si por ahí. vuelvo, le diré, oye, la idea es mía, Vale. Y luego, por último, qué dos personas te gustaría que trajera a este podcast? Ya sea que tú conozcas o... De póker, entiendo, Sí, sí. sí, de póker, de póker. O sea, yo, verdad que apenas conozco gente de spins o torneos, entonces te voy a decir Sí, sí, de cash. de cash. Em, o sea, a mí me fliparía Raúl Mestre, seguro. Ujú. Pese a que ya le han hecho muchas entrevistas, que diera su punto de vista también de cómo ve en general, pese a que ya igual no es jugador de póker, la forma de estudiar actualmente, etcétera, porque tiene un punto de vista muy, muy, muy diferente al de la mayoría de la gente y siempre es interesante saber el porqué y no sé, me parecía guay. Y te diría, mira, te voy a decir una persona que a mí me ayudó bastante en su época cuando empezaba a jugar a póker, que es un chico que se llama Mark, que es conocido como Lock Pay Safe, que juega también, que es profesor de Mentor. Es una persona muy, muy, muy inteligente. Y Es yo creo que el que vive con con Daroca. Dani, sí, con Daroca, sí. A es una persona que es, aparte de que es muy buena persona, eh, probablemente sea una mente muy brillante dentro del póker, te diría. Ujú. Vale. Yo la verdad que no lo conozco, pero... Vale. Yo he tenido la suerte de conocerlo y es un tío que es muy buena gente. Ujú. Vale. Luego si al Moro o a Adri le gusta venir, pues les dices. Si les Sí, claro, interesaría. por supuesto. O sea, he pensado Claro, claro. para no mencionarles otra vez, pero puede ser muy buena idea ellos también, aunque también han tenido muchas entrevistas, pero sí. Ujú. Vale. Y luego la última ya.
Si la gente tuviera que quedarse solo con una cosa de toda la entrevista, ¿qué consejo sería o qué les dirías para que aplicasen esto? Esto sí o sí. Lo más importante para ya sea subir niveles o un consejo de vida o lo que tú quieras. Yo creo que la actitud es lo más importante. O sea, básicamente este podcast es sobre póker, ¿no? Y un poco si yo estoy aquí también es para poder inspirar a futuros jugadores de póker. Y lo más importante, o lo que creo que destacaría, es la actitud positiva frente a las adversidades o frente a tu día a día, la rutina. Si tienes esa actitud y ese compromiso que viene de la mano, creo que vas a poder llegar lejos. Y muchas veces veo mensajes negativos o gente que se habla mal a sí mismo. Yo cambiaría todo eso. O sea, me parece muy importante el enfoque y al final, si tienes actitud, vas a tener que tener pasión también, porque si no, no te va a gustar lo que haces. Entonces, yo creo que, pese a que puedas sonar que no es tan importante, a largo plazo lo es. El pensamiento positivo, ¿no? Podría ser. Sí, eh, Ujú. o sea, actitud, voluntad, sí, sí, pensamiento positivo. Tener confianza de que van a salir las cosas bien. O sea, a mí me preguntas cuando deje el trabajo y te diría, yo creo que van a salir las cosas bien. Sí, Que me va a ir bien jugando al póker, porque confío, porque es que, ¿por qué no confiar? También te digo, o sea, ¿por qué pensar que van a salir las cosas mal? Si pueden salir Ujú. mejor en tener esa, entre comillas, ilusión, ¿no? Sí, o sea, ser un poco más inocente y decir, pues yo creo que va a salir bien. Ujú. ¿Tú has leído el libro de Piense y hágase rico? No, no lo he leído. No, apenas he leído libros de autoayuda, Ah, soy vale, de más de bueno, fue autoayuda. bastante famoso. Pero Ujú, básicamente analiza como en su época, hace muchos años, los 500 más ricos de Estados Unidos y ujú, 25.000 pues que eran pues normales, que no habían conseguido sus objetivos. Entonces analiza qué tienen en común los que sí y los que no. Y decía, y son X leyes, y las dos primeras son las más importantes, que era el deseo, que es un poco como la pasión, es lo más importante, y lo segundo es la fe, de creer que lo vas a conseguir. Y un poco con esas dos y con más, como que es mucho más fácil conseguirlo. Como que todo el mundo que lo ha conseguido algo es porque tiene esa pasión por conseguirlo y la fe de que realmente puede conseguir. Si tú crees que no vas a llegar a high stake, no vas a llegar. sí, ¿Sabes? total. Y Sí, sobre sí. el pensamiento positivo hay una frase que a mí me ha cambiado mucho el último año. Es pensar que cuando te pasa algo malo, es lo mejor que te podía pasar. Que por ejemplo, imagínate, en el caso del póker sería un downswing. Joder, imagínate ahora tú tienes que bajar a un limit 200, yo qué sé, porque runeas muy mal. Pensar que es lo mejor que te puede pasar, porque eso te va a hacer tener muchas más ganas de poner el trabajo. Y vas a ser mucho mejor jugador que si, por ejemplo, tienes suerte y empiezas a subir niveles. Porque cuando tienes suerte, pues igual runea, o sea, te relajas, vamos a decir. En cambio, si tienes mala suerte, es como cuando la gente un poco más aprieta el acelerador, trabaja el mental, optimiza los hábitos, igual estoy comiendo mucho azúcar, tengo que dejarlo para rendir más, voy a coger más clases con Adri Stinson, yo qué sé, bueno, si es que puede, ¿sabes? Como que un poco se esfuerza más en conseguirlo y llegas antes a high stakes por el down que por el upswing, podríamos decir. Mira, me acabas de recordar o sea, la peor experiencia que he tenido en toda mi vida, que ha sido una enfermedad esta de la barriga, que probablemente ha sido la peor cosa que me ha pasado en mi vida, pero es que por ello, o sea, muy probablemente por eso soy jugador de póker. Si no, creo que no me hubiese gustado tanto, ni hubiese, o sea, no hubiese salido de esa zona de confort, entre comillas, que tenía en mi ambiente laboral, sectorial, etcétera. O sea, que puede ser. O sea que tú en ese momento pensaste que no hay tanto que perder como pensamos, ¿no? Sí, o sea, a mí en ese momento estuve, para que te des una idea así rápida, la operación más tocha que he tenido, 3 meses o así en cama, sofá, perdiendo 20 kilos Uf, y estando súper, súper débil. Sí, joder. sí. Y de aquella no pesaba mucho, o sea, pesaba menos que ahora. El caso es que, o sea, cuando pasas eso, como que dices, bueno, la vida da igual, o sea, los problemas los relativizas todos muchísimo menos. Es decir, yo antes me agobiaba por algo que ahora digo, o sea, estoy vivo, si es que da igual. Entonces dices, ¿por qué no? O sea, no sé, yo me cambió bastante la mentalidad en muchos sentidos. Eh, Vivía más relajado. Eh, no sé, empecé a darle más importancia a cosas que antes no le daba. Desde igual muy pronta edad, pues porque sabía que hay cosas más importantes, básicamente. Sí, también lo de ser eficiente, ¿no? Con tu tiempo, de que
bueno, de que nunca sabes cuándo es tu último día y quieres ahí aprovecharlo, podemos decir. O sea, yo por suerte lo mío no fue tan grave como seguro que ha pasado a mucha gente, pero sí que, joder, dices, hostias, pues si llega a ser peor, no sé, que bueno, gracias a los médicos va todo bien, pero eso, sí. Entonces eso, lo que dices, que igual es una cosa mala, la puedes convertir en algo bueno y no hay nada mejor que eso. Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos. La verdad que me ha gustado mucho. ¿Alguna cosa para acabar? No, muchas gracias a ti, la verdad. Creo que haces muy buenas preguntas y creo que, aparte de mi punto de vista, pues gracias a eso hemos podido hacer algo bonito y chulo. Así que enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, que está guay. Ya, muchas gracias. Estoy seguro de que dentro de un tiempo te haré otra entrevista ahí en Haystix, de que Vamos, lo conseguimos, estoy vamos, seguro. vamos. Ahí Pues hasta está. aquí la Va, va. entrevista y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Venga, gracias. Chao, chao.